pregunta. ¿Empezamos ya o quieres que demos una No, esperita? espérate una esperita. Listo, Yo me- conozco a la gente y más o menos sé cómo es. Yo te digo en qué momento. Perfecto, listo. Y claro que sí, de una. Sí, por ahí 2 minuticos antes. Y los libros ya están afuera también. Cualquier cosa me dicen. Esa a 20.000 creo que se van a vender a 20. Sí, a 20. los 20, libros. sí, Ok, sí, que está difícil, perfecto. sí. Don Fernando, ¿y tú, usted sale de acá antes a las 5 más o menos? Pues a 5 5, 5 pasaditos. y cuarto. Sí, más o Pero menos. ya lo tengo organizado, quién lo lleva y todo. sí, cierto. Pues sí, va a venir un taxi. Sí, ahí Perfecto, tengo yo ya hablé maleta con y Elvita todo. igual para que esté Perfecto. todo listo. Pero el Muchas taxi está gracias. conseguido ya, pues. Sí, señor, Ah, bueno. si todo está listo. Yo estoy pendiente acá para que usted me haga la señal. Ah, muy bien, Yo pues ya- estamos listos, ¿eh? Perfecto. Yo- ¿Aló? Pero usted ya está en Bogotá, ¿no es cierto? Ya había estado en Bogotá. Sí, en Bogotá. Sí, ya está. Aquí estuvo un escritor mexicano. Estuvo como 2 veces. Un muchacho que es un grupo de Ciudad de México que llama Disque Los Coyotes. Ellos como que se editan cosas ellos mismos. Los coyotes. Los coyotes llaman a ellos. Sí, se autodenominan los coyotes. Sí, sí, sí. Se editan, en fin. Valentina. Bueno, muchachos, buenas tardes. Bienvenidos en compañía del escritor Fernando Viveros, que ya le habíamos anunciado la visita de él hace 8 días y el sentido de la visita, de qué se trata esta reunión, un poco del taller ampliada, porque sí es una invitación al público, una invitación abierta. Entonces le damos la palabra a Valentina, la encargada de las comunicaciones aquí en la Biblioteca Piloto, que es la encargada de la presentación del evento. Adelante. Muchas gracias, don Jairo. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Como les contábamos en ocasiones anteriores, este encuentro y esta posibilidad de conversación tan importante con el escritor Fernando Viveros Castañeda, que viene desde México, es gracias a la alianza que la Biblioteca Pública Piloto tiene con el Fondo de Cultura Económica de México, que saben que tenemos acá una librería de ellos, la segunda que hay en nuestro país, y pues la fortuna de poder seguir teniendo este tipo de espacios, no solamente para los invitados y los asistentes del taller de escritores de la BPP, sino también para la comunidad en general y quienes también aceptan esta invitación con nosotros. Sin más preámbulos y para que podamos tener hoy esta conversación cercana y esta oportunidad de conversar directamente con don Fernando, que viene además a presentarnos su novela, les voy a contar quiénes son ellos y qué es lo que vamos a hacer hoy. Fernando Viveros Castañeda nació en la Ciudad de México. Él es lector y viajero permanente. Es doctor en creación literaria, promotor cultural, melómano y percusionista. Es doctor en Derecho, educador, maestro rural en África y en India, caminante, grumete y catador de vinos. Vivió con la comunidad mexicana en Los Ángeles, California y Houston, Texas, y fue diplomático en Washington, Distrito Capital. Ha publicado la novela Candidez con la editorial Planeta y la ha presentado en las ferias internacionales del libro de Guadalajara, Monterrey y Chihuahua, en la Casa de México en España, en Madrid, en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima, que justamente acaba de llegar de viaje de allá, nos está visitando ahora, y en estos momentos pues en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Actualmente él vive tanto en la Ciudad de México como en Cuernavaca. Con él conversará Jairo Morales Henao. Don Jairo es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana, es el director del taller de escritores de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín desde hace 20 años y del taller avanzado en la misma institución, y además es editor del Boletín Cultural y Bibliográfico Escritos desde la Sala, una publicación de la Sala Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto. Entre muchos libros se destacan los publicados Desencuentros del año 1984, El Carpintero Soñador del año 2001, José Restrepo Jaramillo de 1990, Medellín en su narrativa, una antología del año 2006,
y también Oficio Lector, unas reseñas críticas, publicado en el año 2014. Él ha publicado además diferentes clases de textos en la revista Universidad de Antioquia, en el Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República, en el Magazine del Espectador, en el Mundo Semanal, en el Dominical del Colombiano. Además, él participó en el proceso de constitución de la Red Nacional de Talleres de Creación Literaria. A ambos, muchas gracias por estar acá, por aceptar nuestra invitación, al Fondo de Cultura Económica también por hacerlo posible y a ustedes por acompañarnos. Para empezar, démosles un aplauso a nuestros invitados y adelante. Bueno, Fernando tiene la palabra. Fernando dispone de una hora, en una hora tiene que arrancar para el aeropuerto, entonces hay que aprovechar el tiempo como sabemos aprovecharlo aquí, Fernando. Muchas gracias, Jairo. Pues yo en primer lugar quiero agradecer a la Biblioteca Piloto que haya sido tan generosa su invitación, al Fondo de Cultura Económica, por esta amable invitación a presentar mi primera novela que se llama Candidez. Y Candidez podría maridar muy bien con mi calidad de escritor tardío. Veo que aquí tienes muchos alumnos en tu taller, cosa que me da mucho gusto, y quiero decir que por escritor tardío pues se conoce esta categoría de personas que hemos hecho otras cosas en nuestras vidas, pero que finalmente en el tercer tercio decidimos escribir y decidimos publicar lo que hemos escrito. Y entonces yo no estaría tan de acuerdo en esta categoría de decir si es buena o es mala, simplemente las cosas son como son, las cosas suceden cuando tienen que suceder, y al menos en mi caso, pues el momento de escribir y de publicar se dio en estos meses. Y quiero decir que bueno, pues hay historias de éxito también en los escritores tardíos, pues no es un defecto, sino al contrario, yo creo que es algo que simplemente se da, y historias de éxito, como les mencionaba, pues hay muchas, el mismo José Saramago, Sam Savage, Daniel Defoe, Manuel Gutiérrez Aragón, que son gente, como yo les comentaba, que se han dedicado a otras actividades profesionales, laborales, pero que deciden escribir y publicar en este momento de su vida. Bufalino también. Bufalino publicó tardíamente. Exactamente, sí. Y entonces, pues es una manera de eso me propició a mí escribir esta novela, y en descaro de decir que soy escritor tardío, pues también debo de reconocer que fui un lector precoz, porque pues a mí mis padres, tal vez por inquieto, me sentaban en sus regazos y me empezaban a decir que me iban a platicar cosas, viajes y aventuras de unos amigos de ellos, y que era bueno que yo los escuchara. Y de esa manera pues me presentaron en ese sentido a un tal Emilio Salgari, y me empezó a platicar sobre los piratas y las aventuras, la cimitarra de Buda, la mujer del pirata, Sandokan, etcétera, o un Helman Melville que me subió a su bote ballenero y me llevó a conocer a Moby Dick, o a Antoine Saint-Exupéry que me subió a su avioneta y conocí al Principito, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que fue un acto muy generoso de mis padres, porque me motivaron el despertar de mi imaginación y el despertar de mi curiosidad, y me volvieron exactamente en eso, en un buscador permanente de asombros y de imaginación. Entonces yo les puedo decir que bueno, ya durante el resto de mi vida pues yo ya hice algunas otras cosas, yo estudié Derecho, así como lo estudió Kafka, como lo estudió Carlos Fuentes, Octavio Paz, el mismo García Márquez, digo, aunque no acabó, pero Sí. empezó la carrera de Derecho. Y entonces, bueno, pues ahí también me interesaban algunas materias, por ejemplo, la de Derecho Romano y Filosofía del Derecho, porque evocaban estas cuestiones, me despertaban la cuestión de la imaginación en relación a ver cómo se mantenían los esclavos, cómo era la cuestión de los gladiadores, los poetas, Cátulo, Horacio, Virgilio, en fin, era un despertar de imaginación constante. Posteriormente pues ya se dio la cuestión profesional, los viajes, empecé a viajar académicamente, profesionalmente, estuve en el servicio exterior, y todo esto me llevó a determinar
tres líneas de interés en mi vida actual, que básicamente es la filosofía, que es la literatura y que son los usos sociales de las nuevas tecnologías. Y bueno, en términos de la filosofía, pues me atraen mucho autores que explican la hipermodernidad del hiperconsumo, tal como Zygmunt Bauman, por ejemplo, en torno a sus conceptos de liquidez, en términos del amor líquido, de la maldad líquida, de la educación líquida, de cómo se identifican, ¿no?, la cuestión contemporánea en términos de liquidez versus el esquema de solidez que anteriormente se tenía. O un Gilles Lipovetsky que bueno, pues habla del hiperconsumismo, de la hipermodernidad, de la dictadura de lo efímero, etcétera, ¿no? O un Byung-Chul Han que habla sobre la sociedad del silencio, sobre el despertar y de la apreciación de lo bello en esta época. Y en materia de literatura, bueno, pues hay autores que me interesan, como son en términos de las novelas de ideas, como podría ser pues mismo Moyán, podría ser el mismo George Orwell con su novela 1984, por ejemplo, como podría ser Orhan Pamuk, como podría ser Coetzee, como Italo Calvino, por mencionar algunos. Y entonces todo este contexto es para decir que yo quise escribir esta novela en términos de lo que refleja la sociedad hipermoderna que estamos viviendo. Si pudiéramos hacer una línea de tiempo en la historia de la humanidad, yo estoy absolutamente seguro que estamos viviendo la etapa más interesante, una etapa donde nos proporciona las mayores condiciones para solucionar los grandes problemas de la humanidad, pero también la etapa de la historia de la humanidad que involucra los mayores riesgos para nosotros en términos de nuestra condición humana. Y entonces es por eso que yo decidí pues hacer esta novela, mi primera novela, en donde expreso las emociones, los sentimientos, los estereotipos y sobre todo los dilemas que se presentan en la sociedad hipermoderna que tenemos. Mencionaba yo que es tanto el vértigo en el que estamos viviendo, tal es la velocidad, el elemento disruptor que hace que esta sea una época totalmente diferente a las otras es el proceso de innovación galopante e imparable que tienen las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías y la convivencia con estas, y por nuevas tecnologías yo me refiero a la nanotecnología, a la biotecnología, a la inteligencia artificial y a la robótica principalmente, en donde es tanto el vértigo y del desarrollo de los procesos de innovación, que cada minuto que estamos aquí departiendo entre nosotros hay un proceso de innovación y de actualización tecnológica allá afuera que nos va a implicar las modificaciones y va a tener un impacto en las actividades humanas, en las actividades sociales, culturales, políticas, sociales, tiene absolutamente injerencia en todas las actividades las nuevas tecnologías. Nos ha modificado nuestros patrones emocionales, nuestros patrones de consumo, nuestros patrones de conducta y sobre todo los patrones de interrelación con los demás. Yo puedo decirles que las nuevas tecnologías con todas sus bondades que tiene, pero que nos ha modificado también nuestra memoria y nuestra imaginación. Y sobre todo que ha modificado la posibilidad de tener la conciencia de cuál es el origen y el destino de nuestras decisiones a través de estos algoritmos en donde se manejan principalmente el internet y las redes sociales. Y entonces es una manera en donde a través de estos algoritmos que se traducen principalmente en el internet y en las redes sociales, pues la gente que los programa, ¿sí?, nos conoce más que nosotros mismos. O sea, puede identificar cuáles son nuestros gustos, puede identificar cuáles son nuestras preferencias, puede identificar cuáles son las emociones que nosotros tenemos durante el día, las emociones que nosotros generamos en determinados espacios y promover y manipular
las emociones para poder anticiparse a las decisiones que hacemos en términos sociales, en términos comerciales, en términos políticos, en términos sociales. Y entonces yo creo que eso es algo que reduce la libertad de nosotros como seres humanos y que es algo que tenemos que tener y desarrollar mayor conciencia. Entonces, las mejores expresiones de esto, repito, es a través de, por ejemplo, el Facebook. El Facebook actualmente pues, se ha vuelto el principal centro comercial, porque nos dicen qué comprar a través de estos algoritmos. Es el instituto, la academia de bolsillo que tenemos, porque nos dan mensajes de información encapsulada que tenemos que asumir. Y es el punto de encuentro y el registro civil actual, ¿no? La gente se conoce ahí, nos dicen a qué gente nos van a reconocer, a sugerir de que tengamos. Y en este esquema, pues como centro comercial, como academia y como punto de encuentro, registro civil, nos están manipulando las emociones y nos están anticipando decisiones de consumo y de relación. Y el smartphone, el dispositivo móvil, pues es también otro vivo ejemplo de lo que estamos hablando, de cómo han afectado las relaciones entre los seres humanos. Actualmente ya estas relaciones ya son relaciones totalmente transitorias, efímeras, relaciones que no involucran un compromiso, relaciones de costo-beneficio, que me das, que te doy, y en función de eso se establece las relaciones de indiferencia por parte de las personas que tienen satisfechas sus necesidades económicas y que por un lado pues caen en el exceso, en la ostentación y en la indiferencia en los demás. Y en las personas que no han tenido o no tienen satisfechas sus necesidades económicas, pues las relaciones son de incertidumbre, de rechazo, de resentimiento y de alejamiento hacia los demás. Entonces, en los smartphones, pues, ustedes saben que entre 700 y 900 veces hay un estudio actualmente en MIT en donde se dice que consultamos nuestro teléfono celular entre 700 y 900 veces para ver precisamente eso, si hemos tenido el reconocimiento de alguien a través de un me gusta o a través de un like o a través de un comentario, a través de alguna reacción que haya tenido en relación a nuestro manejo en las redes sociales. Las redes sociales se han vuelto generadores de existencia. La otredad que hablaba André Breton y que hablaba Octavio Paz, el reconocimiento en los ojos del otro, el reconocimiento propio que se da en los ojos del otro, se da actualmente a través de las redes sociales. Y entonces, en el smartphone, pues hemos tenido la pérdida de la libertad de nuestras manos, se ha vuelto una extensión física de nuestras manos el smartphone, y hemos perdido el dulce encanto de las manos libres, de la cabeza erguida y de la sonrisa con uno mismo, por siempre tener el dispositivo aquí. Y entonces, bueno, todo esto nos lleva a decir que ante esta incertidumbre que causa la falta de conciencia, hemos nosotros pues decidido establecer cada uno en nuestro marco, construirnos nuestras propias ficciones, nuestros propios espejismos, nuestros propios relatos o autorrelatos, encapsularlos en una burbuja y asumirlos con candidez. Candidez es la raíz etimológica de candidez, viene de candere, es lo que alumbra, lo que ilumina, y tiene la misma raíz etimológica que candelabro, que candela, que candor, ¿no? Es aquello que brilla, que ilumina. Y entonces, lo que propongo en la novela es precisamente que esta construcción de ficciones, espejismos y autorrelatos que cada uno nos construimos en nuestro espacio vital de relación, lo hacemos nosotros de buena fe como una especie de tratar de iluminar y tratar de alumbrar la oscuridad de la incertidumbre de la vida hipermoderna en la cual vivimos. Y entonces, pues esto ha sido el motivo de la escritura de mi libro, en el sentido de establecer cómo se desarrollan estas emociones y sobre todo dar paso a
estereotipos y dilemas que vivimos en esta vida hipermoderna. Estereotipos como, que lo menciono en la novela, como aquel que tiene poder político cree cándidamente que siempre lo va a tener. El que no lo tiene cree cándidamente que lo va a llegar a tener algún día. El que tiene poder económico cree cándidamente que nunca se le va a terminar ese poder económico. O el que tiene el poder o el control de las nuevas tecnologías cree que tiene la llave de la evolución de la especie humana. O aquella madre que cándidamente cree que a través de las nuevas tecnologías va a preservar la vida y va a preservar a su hijo de enfermedades crónico-degenerativas o que le va a propiciar la extensión de su vida. Y entonces hay una serie de estereotipos que se manejan a través de los personajes, a través de la trama y la subtrama de esta novela, y sobre todo establece dilemas muy específicos en donde estamos viviendo actualmente. El primer dilema pues es que vivimos en una etapa de un desarrollo tecnológico exponencial, ya no es un desarrollo lineal, sino es un desarrollo exponencial imparable, y no hay vuelta para atrás. Se ha vuelto el tsunami de la vida hipermoderna, este desarrollo exponencial de innovación que tienen las nuevas tecnologías. Pero en segundo lugar también tenemos el otro dilema, o sea, ante esta velocidad y ante este vértigo de desarrollo de las nuevas tecnologías, están habiendo lagunas éticas de regulación. O sea, no hay los suficientes lineamientos normativos a nivel internacional para poder regular éticamente el desarrollo y el manejo de las nuevas tecnologías. Eso pues se vuelve, estos limbos pues se vuelven paraísos para en términos de los depredadores comerciales que quieran propiciar el hiperconsumo. Se vuelve un paraíso para los terroristas o para los dictadores que le den fines belicistas a las nuevas tecnologías. Y se vuelve también un paraíso para los misántropos que puedan transmitir mensajes de odio, mensajes de discriminación a través del internet o las redes sociales. Y otro dilema podría ser también, bueno, si ya tenemos esto, ¿cómo se va a manejar la libertad? La libertad del ser humano para mantenernos con la posibilidad natural de disfrutar la belleza, la alegría compartida, elementos humanos como la posibilidad de amar, de recordar, de imaginar de una manera natural, sin tener la inserción de tecnología adentro de nuestros cuerpos, como menciono en la novela. La capacidad de poder disfrutar el agradecimiento, la empatía, la imaginación, la compasión, la solidaridad. Y entonces, bueno, pues este tipo de dilemas que se presentan es preciso, desde mi punto de vista, propiciar la reflexión, propiciar el intercambio de ideas en algo que no es ciencia ficción, no es algo que va a suceder en 10 años, en 20 años, es algo que ya está sucediendo actualmente y que nosotros y las generaciones que nos siguen, pues tenemos que tener los elementos informativos necesarios como para poder reflexionarlos, intercambiarlos y poder tomar opiniones y poder decir eso. Y yo mencionaba que en tanto no haya esta evolución de la especie humana entre el Homo sapiens al Homo tech, porque con este desarrollo de las nuevas tecnologías, el grave problema es la inserción de tecnología abajo de nuestra piel. Y ahí es donde se da la verdadera revolución actual, cuando la tecnología se inserte en nuestros cuerpos y pueda propiciar un mejor desempeño de nuestra mente, un mejor desempeño de nuestros cuerpos y sobre todo la posibilidad de que se incruste en el origen de nuestras emociones y en la predicción de nuestras decisiones. Y en ese sentido, pues obviamente la libertad humana pues va a tener un grave riesgo. Y en tanto eso no se dé, yo creo que existen pues retos fundamentales tanto para la sociedad hipermoderna como tal, en lo general, y como para los seres humanos en lo particular que tenemos. Yo podría decirles que los retos principales que tenemos como sociedad pues tendría que ser precisamente el esquema de libertad. El esquema de libertad para poder que se generen las condiciones para que
podamos seguir disfrutando de la libertad de creación, de la libertad de decisión, de la libertad de acción, de la libertad de recordar de una manera natural, la libertad de imaginar y de amar de una manera natural, la posibilidad de tener estos esquemas humanitarios que son imprescindibles en cualquier desarrollo tecnológico. Cualquier desarrollo tecnológico que estemos en frente de ellos será totalmente hueco si no tienen estos elementos humanos como los que les estoy mencionando. El segundo dilema pues va a ser propiciar las regulaciones éticas para que este desarrollo y el uso y el abuso de estas nuevas tecnologías tengan un marco regulatorio de carácter ético, para que precisamente no se caigan en cuestiones belicistas o en cuestiones de hipercomercialidad o cuestiones de transmisión de mensajes de odio y de discriminación. Y también propiciar un esquema de capacitación laboral, porque con toda esta, lo menciono también ahí en la novela, con del desarrollo de la inteligencia artificial, en donde ya va a ser independiente de la inteligencia humana, va a propiciar obviamente que una serie de puestos o de empleos pues se reduzcan, y va a hacer necesario que haya una permanente necesidad de capacitación y de reinvención laboral en cada uno de nosotros. Y sobre todo que esta capacitación no va a ser, voy a hacer nada más una capacitación y ya, y con eso ya, no, al contrario, va a ser una capacitación permanente, porque en la capacitación en la que nosotros hagamos va a tener caducidad en 2 o 3 o 5 años. Y entonces el otro elemento es precisamente eso, propiciar esta capacitación laboral para que las personas, no haya ese segmento de población que ahorita se está por llamar como aquel grupo, lo que antes era en la revolución industrial en el siglo XIX, que era la formación del proletariado. Ahorita en el siglo XXI se va a generar un nuevo grupo demográfico que van a ser los irrelevantes, los que pues existes o no existes. Yo ya, lo que tú puedes hacer por la humanidad lo hago en términos de las nuevas tecnologías, o lo sustituyo con inteligencia artificial o con robótica. Y sobre todo para nosotros como seres humanos, yo creo que también tenemos retos muy específicos, ¿no? Un reto específico pues es tener y defender nuestras libertades, las libertades que estamos hablando, nuestra libertad para decidir, para crear, para hacer, nuestra libertad para imaginar, para recordar, para amar, etcétera. Eso yo creo que es fundamental preservarlo. Otra libertad es la libertad de decidir cuándo tenemos que tener acceso y no a las tecnologías. Mucha gente ahorita, yo les decía, son 700 a 900 veces diarias que nosotros consultamos nuestro teléfono celular. Ustedes ven en los restaurantes, yo les decía, bueno, pues están 4 personas comiendo y las 4 están consultando sus teléfonos celulares. Y se ha sustituido el abrazo físico por el abrazo virtual, ¿no? Ponen ahí un emoji y con eso pues eso ya se está sustituyendo. La gente está cambiando del contacto físico, de la mirada a los ojos, al mensaje por WhatsApp o al mensaje por Facebook o por Internet. Y yo creo que tenemos nosotros la grave responsabilidad de nosotros y a nuestros hijos y a las siguientes generaciones de acotar el tiempo y de transmitirles que tenemos libertad todavía para poder entrar y salir de las nuevas tecnologías a nuestra discreción. Yo creo que eso es fundamental, que se lo transmitamos a las nuevas generaciones a través de lectura compartida, a través del contacto físico, no virtual, y que esto pueda generar una especie de autorreconocimiento de libertad para poder entrar o salir a voluntad de las nuevas tecnologías. Y por supuesto, y lo más grave, que lo menciono en el memory chip que dice aquí, la posibilidad de ingresar tecnología adentro, en este caso es para recordar ampliamente, a tener una especie de Wikipedia a través de un microchip insertado en nuestro cerebro y que lo podamos activar internamente y poder tener acceso a todo tipo de información. Creo que les repartieron un capítulo donde precisamente se habla de este contraste de argumentos entre quien programó el desarrollo de este microchip y quien lo está pues
tratando de defender los esquemas de libertad humana. Y el último dilema, pues es precisamente, yo creo que es el más importante para nosotros como seres humanos, es que ante esta avalancha, ante este tsunami de desarrollo tecnológico exponencial, que tengamos la capacidad de resiliencia, nuestra capacidad de inteligencia emocional, nuestros recursos espirituales muy sólidos para poder enfrentar este cambio vertiginoso de las tecnologías que nos están disminuyendo día a día nuestro esquema de libertades que tenemos como seres humanos. Y entonces, en la medida que tengamos esa conciencia muy clara, muy despierta, y que podamos nosotros como sociedad civil organizar esta defensa y organizar elementos en donde exijamos que de la misma manera que estos programadores de algoritmos dicen qué es lo que te gustan, cuáles son tus defectos, virtudes, usos, aficiones, etcétera, que los conocen y nos programan nuestras conductas y nos pueden programar o anticipar a nuestras decisiones. De esa misma manera, la sociedad civil tiene el derecho de poder exigir que se hagan algoritmos humanitarios, algoritmos que nos den una alerta de cuando estamos siendo manipulados por estos algoritmos manipuladores. Entonces, yo siento que estos son algunas de las pequeñas puntuaciones que menciono en la novela, que no tiene otro objeto más que, repito, propiciar la reflexión sobre estos temas que ya están en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, y que yo creo que son importantes para manejar nuestras relaciones, nuestra capacidad de conciencia, nuestra libertad, y en ese sentido darle sentido a nuestras vidas. Y entonces, pues esto es el contenido de la novela. Ojalá que les llegue a ser interesante. Esto, repito, pues ahorita va a estar en el Fondo de Cultura Económica, se va a poder adquirir, y si no, también en Kindle o en Amazon, ¿verdad? Aprovechando las bondades de las nuevas tecnologías a favor, pues poder adquirirlo a través de estos dispositivos electrónicos. Muchas gracias. Bueno, Fernando, muchas gracias. Un aplauso para ese. Bueno, nos hiciste un resumen magnífico digamos, del diseño conceptual de tu novela. La tarea que nos queda es leerla. Tenemos una limitación muy fundamental para hacerte preguntas, porque nos llegaron apenas unos capítulos. A mí me entregaron un capítulo impreso y el otro unas 8 o 10 páginas que se les envió a todos, que es como una muestra de lo que la novela contiene. Entonces no es posible pues hacer unas preguntas y mucho menos cuestionamientos sobre la novela. Podemos establecer preguntas a nivel, digamos, de inquietud. Y me parece hiciste un buen trabajo de crear ánimo e interés en que la compremos, y no tanto que la compremos, sino que la leamos, pues la compramos y la leamos, es lo que vamos a hacer. La novela está vendiendo a 20.000 pesos, con unos cuantos ejemplares que trajo Fernando, y en la librería del Fondo de Cultura también. Yo no tengo sino como dos preguntas. La una relativa, digamos, a tu oficio. Dijiste que era tu primera novela. Te definiste como escritor tardío, pero pues con un gran bagaje cultural y un gran bagaje de lectura. La pregunta inicial tiene que Rulfo estuvo aquí hace 40 años, yo estuve ahí. Charlie Rulfo nos decía que después de la generación de él, todos los escritores mexicanos contemporáneos habían pasado por talleres. Como esto es un taller, nos gustaría, y entre tus títulos está un magíster en creación literaria, nos gustaría saber los vínculos tuyos con el movimiento tallerístico mexicano y que nos dieran una opinión sobre cómo está el movimiento de los talleres en México. Ese es uno, que es como, digamos, externo a la novela. Hay otro que tiene que ver con la novela, es que en literatura todo tiene antecedentes. Me parece que la lectura de tu novela obliga a leer una novela que fue, digamos, previa, con una temática hermana de esta, que es la que escribió Aldous Huxley, titulada Un Mundo Feliz, publicada en 1932, donde él prefigura una especie de utopía, porque ya la problemática de las posibilidades y los riesgos que implica el desarrollo tecnológico ya estaban vivos en ese momento,
y Huxley propuso, imagino una sociedad entre comillas feliz, las posibilidades que habría el desarrollo tecnológico para el ser humano, es decir, acabar con la pobreza, acabar con la ignorancia, crear un mundo, digamos, saludable, salud para todos los seres humanos, con base en el desarrollo tecnológico. En ese momento no eran los chips, sino era pues las pastillas, la medicina, que creaba una capacidad, una posibilidad de, digamos, de defensa y fortalecimiento del cuerpo y desarrollo cerebral. Pero eso era a costa, hay una gran ironía en la novela de Huxley, porque era a costa de la diversidad, se pagaba con anular la diversidad cultural, anular la familia, anular la literatura, el arte, la libertad, que una cosa que tocaste, porque tocaste también el tema, digamos, hablaste de la novela 1984 de Orwell, que aquí la comentamos, que es el totalitarismo, y en alguna medida, aunque ahí en Orwell es el totalitarismo político, el planteamiento que está haciendo alrededor de la posibilidad de un totalitarismo que ya es un hecho de tipo tecnológico, que es otra posibilidad de un totalitarismo ya que abarca la totalidad del mundo, digamos, de todos los países. Entonces me gustaría, implica, es decir, hay una tarea, leer la novela de Fernando y leer ese antecedente fundamental de Huxley, de Un Mundo Feliz, que no sé, supongo que lo tuviste en cuenta. Me gustaría si hay algunas referencias a esa novela, en qué se asemeja, en qué se distancia, aunque obviamente el desarrollo tecnológico es inmenso comparado con la época que le tocó Huxley, pero esa problemática ya Huxley la había tocado, se había preocupado por ella en un contexto, digamos, completamente diferente. Entonces nos queda una tarea de lectura, leer el libro de Huxley, Un Mundo Feliz, y leer la novela de Fernando. Es más, yo veo que esta charla tuya nos quedó grabada, vamos a tener la posibilidad de transcribirla y enviarla aprovechando la tecnología que estás diciendo que hay que aprovecharla, porque obviamente una intervención muy rápida, conceptualmente densa, que a uno le queda difícil retener. Y aquí tenemos como la dicha de estar disfrutando, todavía hay una etapa de conversar, de escribir, de hablar de literatura. Te cuento que estamos leyendo, por ejemplo, comentando los cuentos de William Faulkner, de Estos 13, y un escritor colombiano magnífico que se llama Roberto Burgos Canto, el primer cuento, Lo Amador. Es decir, todavía estamos afortunadamente en la etapa de la palabra hablada, de la palabra escrita. Claro que esa tecnología ya nos está estorbando, y particularmente me está estorbando a mí, porque yo escribo correos y ya nadie los ve, porque yo esa cosa del Facebook y esas vainas, yo no he entrado en Instagram ni he querido entrar. Es más, te cuento que no tengo celular. Entonces uno escribe los correos ahora y eso es como escribir en el vacío, eso pues la respuesta viene como a los 15 días, eso es increíble. Ahora en el tiempo, el domingo, salió un artículo sobre eso, es decir, la cosa de los correos se está convirtiendo, es como un anacronismo, ya, o solo para textos largos, ya la gente no ve eso, no lo lee, no lo responde, porque es la respuesta inmediata, la respuesta, el ya que la del Facebook, la del Twitter, entonces como vos decís, es un problema que no es de futuro, es presente. Entonces, para resumirte, antes de que las personas aquí te van a hacer algunas preguntas, te repito que nos ilustrara la vinculación tuya, cómo está la situación de los talleres en México, la participación tuya con los talleres, y la relación con este libro de Huxley, con Un Mundo Feliz, porque en literatura todo tiene antecedente, en literatura nada es completamente, digamos, adánico, y el vínculo que estableciste con la obra de Orwell, Totalitarismo, que esa sí la vimos, que tiene que ver con el totalitarismo político, pero ahora el planteamiento tuyo, y supongo que es de esta novela, es el totalitarismo, digamos, de la tecnología, que es una forma de poder, un totalitarismo que estamos padeciendo. Entonces, es lo que te puedo plantear, porque como te digo, desconozco tu obra, apenas la vamos a leer ahora. No, pues muy pertinentes las preguntas. Yo en relación a la primera, yo podría decir que bueno, el esquema de la creación literaria y la difusión, la cultural, la promoción de este tipo de talleres y de formación en creación literaria, pues en México pues se ha dado, bueno, con talleres históricamente pues muy valorados, ¿no? Como el de Monterroso, como el mismo de Rulfo que tú mencionas, como el de Juan José Arreola, como varios que han sido precisamente semillero de muchos escritores que han tenido en ellos la mayor inspiración.
Hay un sector de una corriente de expresión donde dice que, bueno, que es muy difícil enseñar a escribir, ¿no? O sea, que los escritores se hacen o nacen y que es simplemente muy difícil darle un guión, darle un esquema. Eso es una corriente de información. La otra corriente es en la que yo creo que yo comulgo, es precisamente en que hay, si bien es cierto que hay una serie de cuestiones inspiracionales en donde tiene que venir la idea y el desarrollo, y como decía mismo Rulfo, como decía mismo Octavio Paz, mismo Hemingway, que la inspiración sí existe, pero nos tiene que agarrar trabajando y enfrente de la máquina con la pluma en la mano, ¿no? Y tener una consistencia en un esquema y en una estructura para que el desarrollo de la creación literaria y los procesos de creación literaria se den de una mejor manera. Entonces son estas dos corrientes que existen. Yo creo que sí hay la posibilidad de que en talleres literarios, en talleres bien conducidos, como seguramente es tu caso, Jairo, en donde se pueda transmitir primero el amor por la literatura, segundo, la posibilidad de este esquema de salvación, si ustedes me permiten utilizar esa palabra, en términos de salvación emocional, salvación creativa, salvación de entender el mundo a través de un proceso creativo literario. En tercer lugar, la posibilidad de despertar esa curiosidad y esa maravillosa posibilidad de tener asombro por el mundo y tener el desarrollo de este carrusel de emociones que estamos hablando aquí, que se está modificando por las nuevas tecnologías, pero que eso se pueda plasmar y que podamos nosotros entendernos mejor como seres humanos nosotros, entender mejor al otro, que la otredad se dé a través de este proceso creativo y no a través de redes sociales, que se dé esta posibilidad de entender mejor el mundo, la naturaleza y dónde estamos viviendo. Yo creo que el verdadero los fines más nobles de los talleres literarios, si lo pudiéramos poner así, es desarrollar esta capacidad de asombro, esta capacidad emocional de transmitir y de tratar de entrar en un proceso creativo literario en donde nos conozcamos mejor a nosotros, donde reflexionemos sobre un tema, donde tengamos claro qué queremos comunicar y podamos entrar en un proceso de estructura, de redacción, de técnicas narrativas como se tiene que tener, pero que sea esto un motivo de mantener nuestra humanidad, que es de alguna manera lo que también menciono en Candidez. Porque imagínense ustedes, si así como los abogados, así como los médicos, así como los choferes, nos vamos a quedar sin trabajo porque vamos a ser sustituidos como abogados, como médicos por una inteligencia artificial que diga, ¿qué síntomas tienes? No, pues me duele esto. Ah, perfecto. Hace una consulta a todas las bases de datos, ¿no? ¿No? Y te dicen, tu diagnóstico es este y tu tratamiento es este, pum, y está totalmente actualizado con toda la información y totalmente pues fuera de alcance cualquier competencia que podamos tener desde el tipo de pista profesional. Imagínense ustedes si eso se pudiera traspolar al proceso artístico, al proceso creativo artístico, en donde pudieran ser reproducidas o manipuladas las emociones que sentimos principalmente, y que en segundo lugar, como escritores queremos transmitir, queremos producir en nuestros lectores, que se pudiera manejar con inteligencia artificial y que podamos nosotros desarrollar, ¿no? Podemos poner un programa literario, quiero escribir una novela, ¿no? Uno lo mete a la inteligencia artificial y pueda transcribir emociones y pueda comunicar emociones y sentimientos a través de la literatura. Entonces, ¿dónde quedaría nuestra humanidad? Por eso yo digo que uno de los fines más nobles de los talleres literarios, como el que dirige Jairo, es precisamente tratar de comunicar nuestra posibilidad de mantener nuestra libertad ante el influjo de las nuevas tecnologías, ante el esclavizante manipulación que estamos siendo sujetos, y podamos conservar esa libertad de creación, de decisión y de acción. Es que la propuesta, por ejemplo, el hipertexto, un conferencista argentino, el hipertexto, entonces me pregunta, es decir, un texto elaborado por varias personas que vienen de distintos lugares del mundo, un solo texto. Entonces uno dice, ¿en qué queda el sello individual de la creación literaria en ese caso?
si la autoría individual se va a anular en un texto que vamos a escribir entre muchas personas que venimos de historias distintas, es falsear una cosa elemental de la creación literaria, que es la creación individual, el sello individual de toda creación literaria. Y en el libro de Huxley está eso, por ejemplo, en Huxley, en esa sociedad que él lo imagina, se obtiene la libertad sexual, pero ha desaparecido el amor, ha desaparecido la familia. Se busca, digamos, una gran potencia de tipo físico, pero la diversidad cultural se anula completamente. Cuando ahora, paradójicamente, se está impulsando tanto las nacionalidades, digamos, las pequeñas nacionalidades están en contra de eso, es decir, la ruptura de la Unión Soviética y el resurgimiento de todos esos países que eran países con lenguas, con historias diferentes. Por un lado hay tener razón en la preocupación, pero afortunadamente en el mundo también hay como movimientos y situaciones que van en contra de eso, digamos la particularidad regional, el valor de la localidad, de lo individual, de lo históricamente individual y particular. Entonces es una inquietud válida, y yo me pregunto también si eso puede llegar a incidir, como usted decía, en la creación literaria. Digo, una creación literaria estandarizada, bajo patrones comerciales, producir novelas, con las contracarátulas ahora, digamos, de las ediciones, uno ve Alfaguara, etcétera, son sospechosamente como uniformes, buscan, digamos, lo turbulento, lo truculento, la sexualidad, digamos, desbordada, la intriga artificiosa. Entonces es como un llamado a producir novelas en serie, novelas que entretienen, pero novelas que no dejan nada. Le pongo un ejemplo para que me entienda lo que quiero decir, y no me extiendo más porque es que la literatura me pone a hablar y no me para nadie. Digamos, Pérez Reverte es un escritor muy divertido, es un muy buen escritor, maneja un castellano muy libre de españolismos, uno entretiene de principio a fin. Las novelas de él en el sentido de entretenimiento son magníficas, pero uno termina de leer esa novela, una novela, y a uno no le queda nada, uno no le queda ninguna inquietud. En cambio, si uno termina de leer La montaña mágica, si uno termina de leer La muerte en Venecia, si uno termina de leer Cabezas trocadas, a uno sí le queda algo. No estoy diciendo que es un mal escritor, es un buen escritor comercial. Le estoy planteando esto porque eso que usted está planteando en su libro y en la intervención suya también va a terminar o quiere afectar la literatura, quiere estandarizarla, quiere convertir en un producto, digamos, comercial anodino, sin sello individual, sin libertad creadora. Así es. Yo cuando me refería a la cadena emocional, en donde se llega a la ansiedad por la incertidumbre y el vértigo, ¿no?, y el movimiento imparable de esto, que se llega al hiperconsumo como un tratamiento hacia la ansiedad. Y en relación al hiperconsumo, pues vienen estos algoritmos detectados para propiciar este conocimiento de emociones y anticipar decisiones. Ustedes saben, yo estuve en San Francisco hace poco y ahí en Silicon Valley me decían, bueno, no, la cuestión es que tú ya escribiste tu libro, qué bueno, pero si lo leen en Amazon, en Kindle, el sensor biométrico que tiene, una especie como camarita que tiene arriba en su iPad, ¿no?, o incluso en el mismo dispositivo móvil, puede estar leyendo las reacciones físicas, hormonales que se tienen cuando se están leyendo cada página o en cada renglón, qué emoción despierta. O sea, ellos saben exactamente ahorita en el capítulo 2, en el párrafo 3, en el renglón primero, eso, lo que dice ahí, te provocó enojo, te provocó ira, te provocó tristeza, te provocó… Y entonces recopilan todo esos datos, porque aquí ahorita ya el recurso natural más caro que va a ser en el siglo XXI van a ser los datos, ¿no? Es el dataísmo, la nueva religión, es quien tiene los datos tiene el poder. Y entonces, de la manera en que sepan qué emociones despierta cada tipo de literatura, entonces eso se pasa a las editoriales, y los grupos editoriales obviamente adquieren esos datos y saben qué tipo de literatura o qué tipo de redacción despierta tales o cuales emociones y por lo tanto despierta patrones de consumo.
¿sí? O sea, no es lo mismo que ellos puedan decir, no, pues el código de Da Vinci, de Dan Brown, o que pueda ser alguna novela como la que mencionabas de Pérez Reverte o tantos otros, sin mencionar nombres, pero que puedan decir, estas novelas escritas así despiertan estas emociones, y si despiertan esas emociones, la gente consume. Entonces tu escritor escribe tratando de despertar estas emociones, y te doy la lista, te doy la relación de las técnicas narrativas que pueden tener para propiciar esas emociones y propiciar el consumo. Y entonces eso es lo que yo trataba de comunicarles ahorita, de tratar de hacer este ejercicio de autoconocimiento, que nosotros nos conozcamos mejor de la manera como la que nos conocen los algoritmos, y que podamos desarrollar estos mismos algoritmos vacuna, estos mismos algoritmos humanitarios que yo les llamo, para tratar de hacer un contrapeso tecnológico, ¿no? Porque es muy difícil que, si nosotros tenemos esos estímulos externos para tener determinados patrones de conducta y de consumo, podernos salir de eso. Vamos, si nos lo están repitiendo, pues obviamente que se crean estos patrones. Pero si de la misma manera tenemos esa posibilidad tecnológica de tener un contrapeso, algo que nivele la balanza, y que podamos nosotros mantener esa libertad de conciencia, de percepción, de decisión, yo creo que estaremos en mejores condiciones, y sobre todo a nosotros que nos gusta la literatura, a ustedes que están estudiando, pues que tengamos mayores elementos para comunicar nuestras emociones humanas, naturales, no manipuladas, ¿no? Bueno, muchachos, tienen derecho y tiempo a hacer preguntitas de 1 minuto. No hay discursitos, hay que aprovechar el tiempo, no pueden extenderse en preguntas ni intervenciones como las que nos hizo Fernando, porque no hay tiempo ya. Entonces, ¿quién desea hacer una pregunta? Breve, eso sí, 1 minuto. Una pregunta no es una intervención. Qué pena ser dictador, pero… Sí, señor. Sí. Dos. Dentro de sus actividades intelectuales y profesionales, se nos decía que usted es doctor en Derecho. El Derecho tiene una faceta que es el Derecho Penal. Y en el Derecho Penal existe una institución muy antigua, tan antigua como el mismo derecho, que es la legítima defensa. De acuerdo a lo que usted ha expuesto, de acuerdo a lo que yo entiendo por candidez, ¿me equivoco? Le pregunto, ¿me equivoco si digo que su obra es una legítima defensa de las libertades, de las profesiones y de los oficios? Sí, bueno, pues yo le agradezco mucho el término. Yo creo que pues sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que el motivo de poder, el hondo bajo fondo de esta novela, pues es precisamente generar esta conciencia de que se deben defender legítimamente, en legítima defensa, las libertades que nosotros tenemos. O sea, la libertad para poder sentir como sentimos naturalmente, poder amar, poder recordar, poder imaginar, poder entusiasmarnos, poder agradecer, poder tener estas cuestiones de libertades que de otra manera, como mencionaba en la novela de Mundo Feliz de Aldous Huxley, a través de la biotecnología, que Aldous Huxley en su momento, en los años 30, pues imaginó esta posibilidad de manipulación a través de biotecnología. A lo mejor no lo dijo con esas palabras, pero lo que él pensaba en ese momento, así como lo hizo George Orwell en su momento, o como lo hizo Don DeLillo, ¿no? Hablando de la criogénesis, etcétera, la posibilidad es de ver como un antagonista en nuestra novela humana, en nuestra comedia humana, las nuevas tecnologías
con una nueva visión, con un nuevo totalitarismo, como mencionaba Jairo, en relación a lo que nosotros estamos sintiendo. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que sí podría concebirse como un esquema de legítima defensa. ¿Otra pregunta? ¿Quién más quiere preguntar algo? Beatriz. Señor Fernando, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera preguntarle una cosa. Bueno, pero primero darle gracias por lo que nos acabó de contar, que de pronto algún día hasta van a ver lo que nosotros estamos pensando cuando leemos ahí en el computador las cosas que leemos. Yo no lo voy a hacer nunca. Y si quise hacerlo alguna vez, ya ahora sí que menos. Bueno, empiezo por decirle eso. Segundo, me llamó muchísimo la atención en el pedacito que nos mandaron, pues que nos compartieron, esa visión que Jackie Pérez le trata de dar a este hombre, pues que es el presidente, ¿cierto?, de ese país, de cómo la gente sería feliz en la medida en que pudiese estar siempre produciendo para consumir, y a mí me parece que debido a eso es ese vértigo del que usted habla, del que ya uno no se siente tan capacitado para las cosas o tan apto para las cosas. Entonces yo tengo que decirle que también me he dado cuenta de que todo eso no es tan positivo porque produce ansiedad, produce que la gente se sienta mal en muchos sentidos y yo me siento de verdad muy preocupada por lo que va a pasar en adelante. Créanme que sí, con demasiadas inquietudes. Por eso su novela me parece muy interesante. Otra preguntita. ¿Cómo? Le agradezco. ¿Terminaste ya? Sí, tenía que decirle que me parece pues como el argumento muy interesante, por eso. Muchas gracias. Otra preguntita. Otra pregunta. ¿Nadie más tiene algo que preguntar? Catalina, ¿vos que te interesas tanto, Catalina, en las cosas de la ciencia y la tecnología? Sí. Casi no lo escuché tú. No, la posibilidad de publicarlo uno mismo en las editoriales comerciales. Bueno, pues el apoyo, pues obviamente los grupos editoriales pues, tienen un objetivo comercial, ¿no?, de publicar lo que se vaya a vender. O sea, son muy pocas las editoriales que preservan ese equilibrio, ¿no?, entre su capacidad de publicación. Y precisamente yo creo que también no estaría una cosa peleada con la otra tampoco, ¿eh? Por ejemplo, escribir libros y publicar novelas en donde propiciara también la reflexión y de esta reacción, como decía, de legítima defensa hacia la humanidad, yo creo que también puede ser muy comercial. No necesariamente se tiene que hablar de pornografía o de violencia o de delincuencia organizada, que es lo que se consume con mayor facilidad, sino que también yo estoy seguro que libros que tengan esa orientación humana, humanitaria, de preservar este tipo de valores fundamentales, también puede ser muy comercial. Pero quisiera preguntar sobre, esa pregunta me lleva a otra también, es decir, hay un movimiento aquí en Colombia, y sé que en Argentina también, no sé si en México, de las pequeñas editoriales que se fundan precisamente para tratar de defender la libertad creativa, para no estar sujetos a las demandas del comercio, del consumo, de los patrones, hay que escribir estos temas, hay que escribirlos así. Entiendo que, no sé si en México también están surgiendo esas pequeñas editoriales, aquí tenemos varias afortunadamente, entonces eso es una ayuda muy grande y un apoyo muy grande a los autores que no queremos escribir bajo esos patrones comerciales. No sé si en México, aunque usted viaja mucho, también existe ese movimiento de pequeñas editoriales. Sí, pero desafortunadamente hay un problema ahí también del vértigo y de la sustitución del libro electrónico, ¿no? También es un problema. La gente, pues, aunque hay otra vez dos grandes corrientes donde uno todavía aprecia el olor, el tacto, ¿no?, la cuestión sensorial con los libros, la posibilidad de rayarlo, de subrayarlo, ¿no?, aunque se pueda también subrayar electrónicamente con colores y todo en el Kindle, pero yo creo que nunca será lo mismo, ¿no?,
la cuestión sensorial. Es lo que yo les decía en las relaciones personales, ¿no? Nunca va a ser igual que le manden uno un abrazo con un dibujito en el, ¿no? A un que se lo que yo dé, le dé a mi claro, amigo claro, Jairo, claro. el día ¿verdad? Pues les agradezco mucho a todos ustedes. Ya Fernando, A muy ver, sí, breve. sí, adelante, sí. Una última pregunta. Fernando, gracias por ese discurso tan interesante que nos has dado. Quería preguntar finalmente, ¿qué significado tiene la carátula del libro? Eso es como unas plumas que realmente nos están desplumando. No, pues es precisamente, si ustedes ven, yo creo que, y se lo digo, bueno, ustedes como escritores ya lo van a saber muy bien, la carátula también es una parte de comunicación, ¿no? Del contenido, ¿no? Entonces, lo que yo traté de mencionar aquí era precisamente que la incertidumbre de esta vida hipermoderna nos pone a flotar como hojas al viento, no como plumas al viento en esta incertidumbre de vida en la que tenemos. Y por lo tanto, la candidez, que quiere decir aquella llama que alumbra, que ilumina, nos va a iluminar, nos va a dar sentido a nuestras vidas en esta etapa de incertidumbre y de oscuridad. Bueno, Fernando ya le mandaron un papelito para acosarlo, que son las 5, entonces ya darle las gracias, te vamos a leer. Pero antes voy a hacer una cosa ingenua, pero en la línea que decís de lo que hay que hacer. Yo sé que un problema cuando uno viaja, los escritores que viajan corren el riesgo de ser empapelados, pero yo me pregunto qué tal que no, y yo entiendo que tenés un ayudante, hay que un auxiliar. Cortázar una vez, quiero terminar con una anécdota, contó una cosa muy bonita, decía que cuando él ya fue muy reconocido, les llegaban libros de toda América Latina, autores con su primero y con su segundo libro. Entonces Cortázar decía, lástima que con el libro no me llegue un sobrecito con el tiempo que necesito para leerlo. Entonces te voy a regalar 2 libros míos, imagínate que está el sobrecito aquí lo puedes ver con el tiempo que necesitas para leerlo, que de pronto no vas a tener un libro de cuentos mío, un ensayo sobre un escritor antioqueño muy importante, aquí también va el sobrecito con el tiempo que se va a necesitar para leerlo, y estos son lo que han trabajado los muchachos acá, hay muchachos de 20 a 85 años, son antologías, cuentos, reseñas críticas, también va el sobrecito con cada uno, vos de saber a quién le vas a regalar a esto, yo creo que no tenés tiempo para leerlo, pero pronto lo puedes hojear, todos tienen el sobrecito con el tiempo que tenés para leerlo, son 3 antologías, selecciones de textos que hemos publicado aquí, de las 5 hay más, pero me dio pena empapelarte más. No, muchísimas gracias, y te voy a contestar con otra anécdota, que Carlos Monsiváis, que era un escritor mexicano, decía que bueno, cuando Carlos Fuentes le regaló una compilación de unas obras que a través de una beca Guggenheim le habían dado en Estados Unidos para escribir, y le habían pagado casi 2 años, ¿no? A través de esta beca en Estados Unidos, decía que Carlos Monsiváis le dijo, oye, gracias tocayo, porque eran los 2 Carlos. Gracias, Carlos, por tu regalo de tus obras que te pagaron con una beca. Ahora a mí me van a tener que dar una beca para tener tiempo de leerlas. Bueno, Bernardo, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Me regalaste un libro? Bueno, nos vemos dentro de 8 días para el taller normal, rutinario. Ojalá pues adquieran la novela y sobre todo que la lean. Muchas gracias al maestro Vivero por estar con nosotros, a don Jairo por ese acompañamiento de esa conversación, a ustedes también. En la parte de afuera estamos vendiendo algunos ejemplares que el escritor logró traer y que están para la venta, valen 20.000 pesos cada uno. Igual ya con el Fondo de Cultura hablamos para que ojalá próximamente puedan traerlos para la librería y que ustedes también puedan pues obtenerlos. Y si nos da tiempo, de pronto ahorita afuera, cuando el maestro vaya de salida, nos tomamos una fotico todos para que quede este gran momento para la posteridad. Entonces, bueno, gracias por aceptar nuestra invitación.